Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Estamos acá ya en domingo 24 de mayo. Hoy por fin ya es el día de la carrera. Son las 5:30 de la mañana. Ya estamos listos para salir rumbo al Indianapolis Motor Speedway. Miren, todavía está oscuro de noche. Hay café gratis del hotel, así que viene bien. Un montón de gente ahora está ahí ya despertándose, todo para ir al circuito. Vamos a ponernos esto acá. Mira cómo se empañó. Y acá atrás vamos a poner la mochila. Me acabo de acordar de algo. Nuestro coso que tenemos que mostrar cuando lleguemos, indicando que tenemos ese estacionamiento. Son las 7:30 de la mañana. Estamos haciendo la caminata al circuito. No sé cuánto nos falta para llegar, pero estamos caminando bastante ya. También creo que son todos los parkings que te dejan meter casas rodantes, acampar, entonces está plagado de autos, como habrán visto hace unos momentos atrás. Dormí creo que 3 horas, así que estoy medio con sueño todavía hasta que me despierte. Pero bueno, ya es día de carrera, estamos acá, eso es lo que venimos y vamos a pasar todo el día. Hay chance de lluvia hoy a la mañana y después a la tarde. Esperemos que las nubes se vayan para que podamos tener carrera. Estaban dando, gente de Red Bull estaba dando latitas gratis, así que bueno, no le vamos a decir que no a una de estas. Se ve allá de fondo un Messi gigante. Sé que también están haciendo publicidad con el motivo del mundial. Entonces está ahí Lionel. Hello. Thank you. No, ya estamos acá, ya entramos, pasamos a la entrada y vamos a ver qué onda, qué tenemos para ver. Esperemos que la lluvia no llegue, y si llegue que sea leve, cosa que permita secar la pista rápido, porque si no sé. Acá el tema del agua es complicado porque es justo primavera y suele llover un montón, entonces muchas veces pasa que llega el día de la carrera y imaginen que hay que secar 2,5 millas de pista, entonces lleva su tiempo y esperemos que no sea el caso acá, que podamos disfrutar de la jornada hoy. Ya cruzamos para el lado del infield. Esta vez no, para el día de carrera no nos sirve nuestra placa de bronce, es solo para los días que no
no es de carrera, tuvieron que sacar estacionamiento también, es pago, no hay parking gratis para la carrera. Bueno, estamos en la Plaza Pagoda, es un mundo de gente de ahí acá. Se esperan más de 350.000 personas para asistir hoy. Por más que haya pronóstico de lluvia y todo, la gente de acá vive igual. Están pasando los autos ahora para salir a la calle de boxes. Cada tanto te cruzas unos y miren la multitud que hay. Ahí están, esos son autos que ganaron la carrera en ediciones anteriores. Lo que hacen es salir a dar una vuelta a modo de desfile por la pista. Vean que la gente ya se está empezando a posicionar en sus asientos. Igual tenemos varias cosas para ver todavía. Recién tipo 11 por ahí tenemos que estar yendo ya a nuestros lugares y no son ni las 10 de la mañana todavía. Esto de acá es como, si no me equivoco, el paddock de McLaren. Y esta parte donde estoy ahora, que es parte también del infield, de la parte interna del circuito, se dice General Admission, admisión general, que básicamente pagas la entrada y puedes estar acá adentro. Entonces no tenés un asiento fijo en una tribuna, obviamente sale mucho más barato de comprar un asiento, pero también puedes venir acá, te pones donde vos quieras y ya está. La verdad no sé a dónde estoy yendo a un camino que bueno, va y viene gente, pero vamos a ver dónde nos lleva esto. Este es el hospitality del equipo Penske. Ya no hay nadie, ya se fueron todos los mecánicos, los autos ya están los pits. Y este es el hospitality del equipo Juncos. Estamos pasando por los hospitalities y el olor a comida sale de acá. Está dando hambre ya. Tenemos sanguchitos en la mochila, entonces vamos a ver cuándo los comemos. Ese de ahí es Ricardo Juncos, argentino, dueño del equipo Juncos Soligen Racing. Nada, ahora lo que estamos haciendo es salimos de la parte de los hospitalities y vamos a ir camino a la curva 1, que es donde íbamos a ir originalmente. Están tirando a modo de promoción, son como unos
No sé qué son. Son como unos snacks tipo fruta, ahora después lo vamos a probar. Venimos nuevamente a las actividades que hay acá adentro, pero son las 11:10. Así que vamos a venir después de la carrera acá y lo que vamos a hacer es ir y a nuestros asientos porque tenemos que caminar un buen tramo, que menos cuarto, ahora 11 menos cuarto, son de la introducción de los pilotos. Ya saben los pilotos ya a presentarse, entonces vamos directo a buscar nuestro asiento ahí. Esto se lo mostré en la carrera de NASCAR del año pasado. Es el equipo para escuchar la radio de los pilotos en vivo, o lo puedes alquilar, tanto el auricular como el sintonizador para la radio. Y vas escuchando la radio de los pilotos. Andamos ahora cruzando la parte del circuito interno. Vamos a ir por la recta opuesta de este tipo de trazado, y esta nos lleva al túnel que usamos en ocasiones anteriores, del otro lado de la tribuna, por donde entrábamos con el auto a veces, y de ahí ya nos vamos posicionando para nuestra tribuna, que es la curva 3, y de ahí ya calculo que llegamos con el tiempo para poder ver la introducción de los pilotos. Acá siguen entrando los autos que van para el estacionamiento de adentro, sigue llegando gente y estamos esperando que nos corten el camino para poder cruzar. Estamos acercando ya a la parte del túnel. Esto que tienen de fondo acá es Snake Pit Concert, que bueno, concierto antes de la carrera, así de música electrónica, offset y todo esos ritmos. Creo que después de este viaje voy a necesitar mínimo un mes sin caminatas largas, porque lo que caminamos en estos días es increíble. Logramos llegar al otro lado y acá también flotadísimo de gente. Casi ni se puede caminar, es increíble. Quedan unos minutos nada más para la introducción de los pilotos, y ya con la introducción de los pilotos arranca toda la ceremonia. Tenemos que buscar ahora el sector 16 o 17. Vamos a ver si lo encontramos. Now row 3, the 2024. Llegamos por fin. Esta es nuestra vista. Se ve toda la recta opuesta, como salen de la 2 y llegando, bueno, hacen la 3, que ya se ve la 4, cómo se meten. Muy buena vista, la verdad. Mientras más alto esté uno, mejor es acá en este trazado, en este óvalo. Así que vamos a tener buena vista hoy. Bueno, todo eso es lo que les decía del infield. La gente paga admisión general, entrada general, y te pueden meter ahí y ver la carrera. To deliver today's invocation, please welcome Indianapolis Archbishop Charles C. Thompson. Let us pray. Almighty and loving God, you are lavish, bestowing all your gifts. We thank you for the favor you have shown us by gathering us together for the 110th Indianapolis 500.
Bueno, terminó la carrera, ganó Félix Rosenqvist. Es el final más cerrado en la historia de las 500 millas de Indianápolis. La lluvia que tanto se prometía para estos días, para hoy, arrancó a suceder ahora. Así que por suerte pudimos ver la carrera completa, creo que 15 minutos que se paró por la lluvia, pero después porque era llovizna nada más. Nada, presenciamos historia, fue el final más cerrado de la 500 millas de Indianápolis. Parecía que lo tenía Malucas ahí y no. Rosenqvist apareció de la nada saliendo de la curva 4 y se le pegó atrás en la succión y ahí llegando a la recta principal llegando a la línea de meta intenta el sobrepaso y lo pasa. La verdad es que con el final valió completamente el viaje, ya estaba valiendo mucho la pena con todo lo que estuvimos viviendo en los días anteriores, ya sea acá en el circuito o sea recorriendo Indianápolis o en Chicago, pero ya con esto fue otra cosa. Llegó la hora de despedirnos del Indianapolis Motor Speedway. Ya mañana nos volvemos para Argentina. Fueron unos buenos días acá. Vamos a volver en algún momento, eso es seguro, que la experiencia acá fue buenísima. Pero nada, ya toca irnos y vamos para el auto. Lo dejo con un último vistazo del autódromo. Ya estamos en el auto y esta es la situación actual. Hay demora de como 2 horas para salir. Esta es solo una fila, hay un montón de hileras y cada hilera tiene su fila de autos. Como esa de ahí atrás o más allá, no sé si se ve, pero también. Y nada, eso es lo que pasa cuando querés desalojar 350.000 personas. Son las 7 de la tarde. Estamos intentando salir del estacionamiento. Van a ser 7:30 ya. Estamos intentando salir del estacionamiento a muy paso de hombre. Primero estuvimos ahí esperando, parados en donde estábamos estacionados porque no se movía nada directamente. Y después, al cabo de 1 hora, arrancaron a moverse los autos y bueno, acá estamos intentando salir. Le calculo 15 minutos más y a ver si podemos salir. Igual hay un montón de gente que todavía sigue acá, aprovechan, pasan el día, la tarde. Ya les digo, son las 7 de la tarde y nada, miren cómo está el día todavía. Hay sol, se empezó a levantar vientito, eso sí. Pero para pasar el domingo está bueno. Al final no llovió tanto, fue una llovizna de 15 minutos, pero acá las lluvias vienen fuerte y con viento, entonces nada, estábamos ahí arriba y se empezó a volar todo más o menos.
Y ahora miren cómo está soleado, hay nubes, pero el día está con sol ahora. Bien, ya pudimos salir del parking. Esta es la calle que siempre tomábamos para la que iba al parking gratuito. Ahora cuando crucemos esta avenida. Y nada, pero lo importante es que ya salimos y podemos continuar nuestro camino. Estamos ya al día siguiente. Llegué cansado al hotel y me olvidé de hacer una despedida del video. Pero bueno, salimos bien del estacionamiento, todo. Fue un evento increíble, la verdad, la quinta milla de Indianápolis. Desde que llegamos hasta que terminó. Todo, desde el sábado que vinimos hasta ayer lo que vimos fue increíble. Experiencia muy recomendada si les gusta el tema de las carreras y todo eso. Y si no, también muy buen evento para venir, aunque sea a disfrutar. Por ahí no, si no les gusta mucho las carreras, no se meten por ahí de fondo en la tribuna y van y se quedan en la parte de general, ahí con las reposeras, pasando el día. Y pues nada, espero que les haya gustado esta aventura. Ahora el próximo video va a ser así como tuvimos que venir para Indianápolis. Va a ser la vuelta desde casa. Pero nada, va a ser otro video ese ya. Así que espero que les haya gustado esta experiencia de la quinta milla de Indianápolis. Y nos vemos la próxima. Adiós.